Entonces yo decía, eh, de reconocer estas otras dinámicas que pueden parecer como micro, em, o que son cosas particulares dependiendo de las familias, pero que en realidad sí responden a una expectativa y a una dinámica cultural bien marcada, ¿no? A las mujeres hijas menores nos hacemos cargo de cuidar a los padres. Las hijas mayores se hacen cargo de cuidar a los hermanos menores. No sé, como toda una dinámica que, que es esperada y que tiene que ver con esta construcción de género, con esta construcción social de género y estas em, expectativas culturales de roles asumidos. Em, y creo que ya todo. Eh, va, este, ahí iba a seguir hablando sin compartirles la pantalla. Denme un segundo porque esto no está bien. Miau, ¿qué pasa? Sí, 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 sí. Ah, denme un segundo porque creo que no se ve. Ahí se ve mi pantalla. Llevo 5 minutos hablando con el micrófono cerrado. Ahí pueden ver mi pantalla y me escuchan. Bien. Sí, profesora, que se escucha. Vale, gracias. Entonces yo estaba diciendo de la importancia de reconocer esto, aunque sea en lo micro, que de pronto asumimos que corresponde solamente a una dinámica familiar como puntual, pero que en realidad tiene que ver con una construcción, con una expectativa cultural o con una demanda sociocultural. Va. Entonces, me voy a regresar un segundo porque ayer dije algo más aquí. Eh, ya me acordé, una de las cosas que de pronto nos hace ruido un poco, em, es por qué nos es tan difícil lograr estas como sociedades más equitativas, más justas, más igualitarias. Em, Como porque a pesar de todos los esfuerzos que llevamos, de todo el trabajo que se ha hecho, de etcétera, esto sigue siendo tan difícil. Y yo creo que tiene que ver, bueno, tiene que ver con muchas cosas, eh, pero una de las cosas que me parece importante reconocer es que esta dinámica, em, desde el... Ay, hay un concepto que leí el otro día. eh, no me acuerdo, pero que tiene que ver con este binomio del del machismo, de las masculinidades hegemónicas capitalistas eh, como figura de poder. ¿A qué voy? Una de las cosas que se dice es que cuando, o que, más bien, que para poder acceder a una sociedad igualitaria, quien tiene el privilegio tendría que renunciar a su privilegio. Es decir, si yo tengo un pastel de 80 rebanadas, eh, y tengo que alimentar a 80 personas,
una de las miradas sería, pues, doy las 80 rebanadas, ¿no? Otra de las miradas, que es la historia de la evolución de la humanidad, porque así ha sido, porque como, ¿no? Esta cosa del poder, del control, del dominio, de la hegemonía, de etcétera, habla de, primero, yo me echo las 80 rebanadas y los demás que hagan lo que puedan. Luego, yo me echo 70 rebanadas, 40 rebanadas. Un poco lo que tocaría hacer es entonces que estas figuras, en este caso representado por eso esta imagen ahí, y ya me pasó estas dos veces que ya sé que por eso la puse, pero luego no sé cómo llegar al punto, este, es en lugar de, de que yo me sirva las 80 rebanadas o que tenga todo este desplegado de gente, de servicios, de insumo, de bienes, de alimentos, de materias primas, de etcétera, que estén completamente a mi disposición, como está puesto en la ilustración, es por lo menos que tu mantel no sea tu babero, que por lo menos tu mantel no sea el nena, que por lo menos tu mantel no sea el campo de trabajo de la gente, ¿no? Entonces, poder equilibrar un poco esta balanza, ¿no? Pensando en lo que cómo está la ilustración, incluso el tamaño de la figura, ¿no? El tamaño de las figuras, de las siluetas humanas, de las herramientas, ¿no? El tenedor y el cuchillo que tiene están del mismo tamaño, si no es que de pronto parecieran un poco más grandes, que las herramientas de trabajo de las personitas que están, ¿no? Que terminan en la transición entre el mantel y el campo de trabajo. Em, y esto puede parecer solamente como una buena ilustración, una ilustración llamativa, pero creo que tiene este fin de, ¿no? Como el poder que tiene este señor blanco gigantesco, de estas herramientas que son sus herramientas de todos los días, que es una herramienta que usa para una cosa bien normal y pequeña, para una tarea bien normal y pequeña, em, tienen el mismo poder, o sea, como pensando en en la abstracción de la imagen, un tenedor de una persona tiene el mismo poder que la herramienta de trabajo de otra persona. ¿No? Entonces, esta cosa súper vertical eh, del ejercicio de poder y del dominio que hay entonces sobre la vida de las otras personas. Y una de las cosas, ¿no? Es, o sea, podemos seguir armando revoluciones y, ¿no? Todo lo que hay ahora tiene que ver con esta revolución como más intelectual, más social, pero no de armas, sino como de pensamiento y bla, em, pero que llevan hacia allá, ¿no? El éxito de las revoluciones o el objetivo de estas revoluciones de la historia, de muchas de ellas, ha tenido que ver justo con recuperar o retomar una parte del poder que se ha perdido, que se robó de la sociedad. Eh, denme un segundo. Tengo que guardar esto en algún lugar que yo no vaya a perder. 102. Listo. Voy otra vez a cerrar el micro que anda por ahí. No, de pronto se abre. Va. Eh, ¿Qué estoy haciendo? Y entonces, ¿no? Una de las cosas que tendría que pasar es o de las invitaciones que se hacen, pensándolo más puntualmente para el caso de perspectiva de género, es esto a lo que se le invita como de, amigo, renuncia a tus privilegios, ¿no? O tú, señor, persona, hombre, ¿no? Renuncia a algunos de tus privilegios, o por lo menos señala, reconoce que los tienes. Y el renunciar a los privilegios, pues uno de pronto no puede renunciar a ser un hombre blanco heterosexual, pero lo que sí puede renunciar es al poder que eso te da. Es decir, em, reconocer cuando una mujer, una disidencia o una minoría está diciendo algo que es valioso, no robártelo y no decir, ¿no? Como al repetirlo, si lo repito por alguna razón, sea él lo dijo primero, ella lo dijo primero, em, y no abusar.
de este privilegio es una cosa muy difícil, porque claro, si yo puedo tener el control y el dominio, y así se me ha enseñado histórica, social y culturalmente, que es como debe de ser, pues renunciar a ello, pues no lo voy a hacer, porque va a venir otro que no quiera renunciar a ello y a mí me va a fregar, ¿no? Entonces, estas dinámicas siempre son muy complejas. La apuesta sería hacia allá, por lo menos desde esta trinchera, pero por supuesto que esto sigue siendo un debate y es para mí un debate como de todos los días, desde lo profesional, incluso como de chiste de pronto, pero no como en ciertas dinámicas como más cercanas, más de lo personal. Em, Otra cosa, pero bueno, sería como la línea, ¿no? O esta cosa de romper el pacto, ¿no? Y que se refiere, sobre todo a romper el pacto, se refiere mucho más a temas de cuestiones de violencia, ¿no? De cómo sí les tocaría a los hombres señalarle al amigo como, güey, no está chido que hagas eso se llama violencia, eso no se hace, ¿no? Como mandaste una foto indebida, hiciste un comentario que no, señalarlo, y no está bien, y ya, pues consecuencias cada quien, ¿no? Em, Ahora, ¿todo esto por qué? O sea, ¿cuál es el chiste o por qué nos interesa hablar de la igualdad de género? ¿Cuáles son los beneficios? Una de las cosas que hemos encontrado tiene que ver con que el beneficio de la igualdad de género no solamente nos beneficia a las mujeres. Estos beneficios vienen en términos generales. Em, y esto tiene que ver, por ejemplo, el desarrollo económico, ¿verdad? Con respecto al desarrollo económico, eh, ustedes recordarán que en los periodos de guerras mundiales, en los periodos de guerra en general, cuando salen los hombres en los cuerpos militares, a la fuera, a la conquista, a la guerra, a la defensa, a lo que sea, las mujeres se ven como llevadas a estos espacios de trabajo, a muchísimos espacios de trabajo. Y eso genera una dinámica distinta y genera cambios en las mismas dinámicas. Cuando regresan los hombres, entonces se ha creado una ruptura, y la dinámica es diferente. Lo que descubren es que, ¿no? ¿no? Los hombres siguen adquieren otro trabajo o se desarrollan de una manera diferente, pero el acceso de las mujeres a estos espacios, al trabajo, entonces significa que hay un aumento bueno, primero una distribución distinta de las tareas en el hogar, un aumento de la economía familiar, ¿no? De los ingresos que tiene cada familia, lo cual entonces permite otras dinámicas. Entonces podemos ir al teatro, podemos ir al cine, podemos salir a comer, podemos contratar algún servicio, podemos tener tal. Y entonces permite un cambio como distinto en ese sentido, una dinámica diferente. Eh, el, en este mismo sentido, el acceso de las mujeres a, eh, a ciertas formaciones, entonces permite, o a ciertos espacios de trabajo, permite una dinámica distinta. Y entonces, aunque muy formado en los estereotipos de género y etcétera, hay, por ejemplo, ¿no? Todo el tema del ingreso de las mujeres al servicio médico a partir de las posiciones de enfermería y de asistencia, eh, lo que crea desde el rol de lo femenino y desde el rol preconcebido de la que las mujeres cuidan y tal, es que la enfermería es este espacio de trabajo en hospitales que cuida y acompaña a los pacientes, que cuida y acompaña a las familias de una manera distinta a la que lo hacen los médicos. Y esto cambia la dinámica hospital. Y eso cambia la dinámica de cuidados de salud. Em, Mejora el acceso a la educación, mejora las posibilidades de acceso a la educación, ¿no? Se van rompiendo como estas brechas, primero de que las mujeres no podían acceder a ningún tipo de educación, luego a los tipos de educación a los que pueden acceder, a los temas que pueden trabajar, y eso también va teniendo un efecto en sentido contrario, ¿no? Estas cosas que los hombres antes no podían estudiar porque esto es de señoritas, eso es de mujercitas, eso a nosotros no nos toca, como la enfermería, por ejemplo, la psicología, eh, y que al paso del tiempo, ¿no? El ingreso de los hombres a estos espacios de trabajo, a estas formaciones, es distinto. Psicología de pronto es un mal ejemplo porque al final
¿no? Como la gran fundación de la psicología tiene a hombres médicos de base blancos, heterosexuales, europeos, por lo menos del norte de global, pero la práctica clínica actual o hace unos años eran mayoritariamente mujeres y era como muy raro de pronto. Yo, por ejemplo, que estudié psicología, como algunos se acordarán, yo tenía en mi generación, eran tres hombres, éramos como 45 mujeres. Entonces, ¿no? Como habla un poco también de estas otras dinámicas que son, eh, ¿no? Que es importante reconocer. Em, y, por cierto, ahorita que estaba hablando de este rol del cambio y de la entrada de género, si les gustan las series de época y estas cosas, Downton Abbey es una muy buena serie para ver como eh, estas críticas y estos pleitos en tema de género, desde la primera temporada hasta el final, siempre hay un personaje que las va como retando, que las va enfrentando. Hay muchas otras discusiones y muchas otras cosas que pasan y tampoco es que sea una serie sobre lucha feminista, pero hay varias cosas que son interesantes ahí y estas dinámicas y cómo se hace esta ruptura em, y cómo se van volviendo mucho más activas y políticas y hacia el afuera y públicas las tareas de las mujeres es un ejemplo bastante interesante. Entonces, por si quieren como cachar eso, pero no pensar demasiado, o ver algo así como suavecito, es una buena serie, está en Netflix. Em, y esto es otra cosa que va a ir pasando. eh, no me acuerdo si se les decía en la primera sesión, pero lo iremos platicando conforme vayamos avanzando. Pues sí, llevo 3 horas corriendo como loco, ya te dio sueño, perdón. Em, es que una vez que empiezan a pensar con perspectiva de género, ¿no? Estos lentes que uno se pone, es que ya todo lo ves a través de ahí. Entonces, yo hay veces que no, que ya no disfruto series o que estoy viendo una película y digo, no puede ser, eh, porque ya los tengo muy puestos y entonces ya hay estas cosas que ves todo el tiempo, que detectas todo el tiempo, de pronto da mucha pereza. Pero también es muy divertido. Entonces, el objetivo sería que lo que vean, lo vean a través de este, como, pero ¿y por qué a ella le pidieron hacer eso? Pero ¿y por qué eh, no lo hace él? Pero ¿y por qué está bien cuando este personaje lo hace, pero este personaje no? Eh, van a ir ahí, les van a ir llamando atención cositas. Vale, dudas hasta aquí. Mm, mm, mm. Va, vamos. Venga, vamos. Ahora sí, inclusión y transversalización. No sé si ya se dieron cuenta, pero está un poco dividida por los distintos segmentos que tiene que llevar su actividad. No les presenté las instrucciones de la actividad al principio. La revisamos al final, pero tienen una parte de reconocimiento de la igualdad de género como derechos humanos y entonces pueden poner o tocaría, por ser ensayo, hacer un segmentito de eh, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la creación de la CEDAW, estos mecanismos, porque la igualdad de género. Ahí les recomendaría que pongan, bueno, no me voy a adelantar a la actividad, eh, pero entonces esta primera parte como de los marcos eh, normativos de por qué la igualdad de género, eh, el rol de la interseccionalidad de acciones e inclusión y transversalización. Tengo un segundo porque estoy pensando que... Ah, sí, sí, sí. Sí, sí.
Sí, estamos bien. Va. Eh, de pronto sentí que estaba dando la clase. Ahora, inclusión y transversalización. La inclusión y la transversalización son dos estrategias fundamentales para el tema de la perspectiva de género o la igualdad de género. Uno tiene que ver con, eh, con cómo se usa, ¿no? La parte de la transversalización es cómo se usa la perspectiva de género para trabajar en distintos niveles y de distintas maneras. em, y la inclusión, que tiene que ver tal cual con incluir a las personas y abrir los espacios. em, Como distintas estrategias y ejemplos. Y luego vamos a hablar, esta va a ser una siguiente parte de su ensayo, y luego va a haber otra parte sobre eh, la interseccionalidad y acciones específicas. Bueno, interseccionalidad como otro concepto, y luego acciones específicas o acciones afirmativas, que por ahí toca hacer una cosa específica de acciones afirmativas. Entonces, la transversalización de género implica integrar la perspectiva de género en todas las políticas y decisiones que tomamos. Busca garantizar que las necesidades y contribuciones de todos los géneros se tomen en cuenta en todos los niveles de toma de decisiones. ¿Esto qué significa? Pues significa que yo uso mis lentes violetas, que les llaman, mis lentes de perspectiva de género, para verlo todo y ver si esto que estoy haciendo, uno, tiene perspectiva de género, eh, y dos, cómo puedo hacer que la tenga o mejorarla. Y esto quiere decir, yo voy a hacer una política pública de acceso a salud. Eh, si me pongo mis lentes violetas, sé o me doy cuenta que el acceso a servicios de salud tiene que ser diferenciado, porque lo que vivimos las mujeres y lo que viven los hombres no es igual. Eh, Porque las necesidades, ahí sí, ¿no? Como por un lado la parte biológica, las necesidades que tienen nuestros cuerpos son distintas, nomás pensando porque nuestros cuerpos son diferentes. Pero luego, más allá de la biología, vemos que hay dinámicas distintas en los accesos a servicios de salud. Y entonces yo puedo notar con mis lentes violeta que las mujeres, eh, y esto son otra vez múltiples niveles y distintas dimensiones. em, Desde que las mujeres, algunas mujeres no tienen permiso de ir al médico o no tienen permiso de ir al médico solas porque quién sabe por qué quieres ir a ver al médico. Seguro es que te gusta. Te va a revisar otra vez y te va a quitar todo. Por ejemplo, ¿no? Eso yo lo escuché cuando estaba trabajando en la sierra, en Chiapas. Este, o puedo ver que las mujeres tienen un acceso a salud más desde la medicina preventiva. En cambio, los hombres no. O que las mujeres acuden más a ciertos especialistas que a otros que no tienen que ver con una parte, o sea, no es que sean los ginecólogos, sino, por ejemplo, dermatólogos. O más por cuestiones gástricas, porque lo que hacemos y cómo procesamos emociones y etcétera. Eh, entonces, si yo me pongo mis lentes violetas, me doy cuenta que mi política de intervención y de acción tiene que ser diferenciada. Otra cosa. Una de las cosas que solemos hacer y que es una práctica como bastante común ahora, y a mí me llamó la atención porque en realidad la primera vez que la viví fuera de México, es los hombres médicos que hacen revisiones ginecológicas, eh, que tienen asistentes mujeres para que la mujer no esté sola con el médico. Eh, por ejemplo, ¿no? Y que no haya una cuestión de abuso. Eso es la transversalización de la perspectiva de género puesta al servicio de salud, de acceso a salud de las mujeres. Em, Ese es como un ejemplo. A mí me gustan los ejemplos de salud porque siento que son un poquito de repente. Y me quedan más cosas. Em, en
Y entonces cuando yo hago la transversalización de género, puedo pensar, si se dan cuenta, tomar esta decisión de que haya mujeres en las clínicas para que cuando un hombre revise a una mujer, ¿no? Que la tenga que desvestir, que tenga que palpar, que tenga que lo que sea, eh, que es como una chaperona. Creo que se llama, no sé si en México se llama así, eh, pero hay otros lugares en los que sé que ese es como ¿no? El nombre o cómo se les asigna. Em, para que yo haya llegado a eso, tuve que pensar en el sistema de salud. Tuve que pensar, ¿no? Y pude haber hecho como una política pública al respecto. Bueno, política pública, pero tomé una decisión que tiene un impacto directo en la práctica clínica de los médicos, y no es solamente un médico, sino a nivel sistema de salud. Em, y entonces esto lo que garantiza, en principio, es que las mujeres no sean víctimas de violencia sexual eh, en en esa clínica, en ese consultorio. Hay momentos en los que esto es más o menos posible, espacios en los que esto es más o menos posible, pero una buena política al respecto, una buena transversalización, lo que buscaría es que si el médico no tiene si yo estoy en una clínica rural perdido en la mitad de la Sierra Chiapaneca, agendar a mis pacientes mujeres cuando sé que va a estar o mi médica practicante, mi médica de servicio social, mi enfermera obstetra, mi enfermera de servicio social, em, o la auxiliar de la clínica, que por lo menos esté ahí y que yo pueda ver que está bien, y que el médico no se está pasando de lanza. Tendría que llegar hasta ese nivel. Se han hecho varios esfuerzos al respecto, sobre todo los espacios en los que trabajan algunas organizaciones eh, que están encargadas de eso ayudan mucho a tener como como doble screening, le llamamos. Em, y, pero también, bueno, ya, hasta ahí, porque yo voy a empezar a poner ejemplos de la vida en la sierra y no es clase de la vida en la sierra. Este, entonces, la transversalización, a lo que quiero tratar de llegar con este punto, es que la transversalización de la perspectiva de género no se debe usar solamente en los espacios que nos es obvio, como puede ser los espacios de acceso a servicios de salud, porque evidentemente, ¿no? Un hombre va a estar revisando a una mujer, sino en otras líneas y en otras perspectivas y en otras áreas que de pronto nos puede parecer que no es tan relevante o que nunca lo habíamos planteado. Por ejemplo, el tema de las relaciones internacionales. ¿Por qué tenemos una política exterior feminista? Tiene que ver con hay cosas que se nos escapan de pronto cuando miramos con los lentes con los que hemos mirado toda la vida. Si yo me pongo mis lentes violetas y empiezo a ver hacia el exterior, entonces voy a cachar que hay dinámicas que no están siendo atendidas, que hay temas que no están siendo atendidos porque para los hombres o no es importante o socialmente no los pueden hablar o culturalmente hay una barrera que está impidiendo que eso se atienda de la manera que se tiene que atender. Utilizar la perspectiva de género en todas las áreas, en todas las disciplinas y en todos los niveles nos puede ayudar, uno, a reducir violencias y dos, a mejorar la calidad de vida de las mujeres a partir de el empoderamiento, la erradicación de desigualdades, la búsqueda de un espacio más justo y más equitativo, etcétera. Va, dudas hasta aquí. Se quedan sin tiempo. Oh, Cristo. Quita, 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 quita. Oye, en principio me quedan 15 minutos de clase y me quedan como 4 puntos que hacer todavía. Voy a tratar de apurar. Va. Estrategias de inclusión.
Las estrategias de inclusión incluyen, porque no se me ocurrió buscar otra palabra, porque de pronto se me agotan las ideas, eh, la capacitación en perspectiva de género para líderes y empleados, políticas de contratación inclusivas, creación de espacios seguros en todas para todas las identidades, y estas medidas ayudan a eliminar los obstáculos estructurales. O por lo menos son acciones como remediales en lo que logramos hacer como el cambio más en concepción. Entonces, em, estas estrategias pueden ser, como dice, desde tener una política de contratación inclusiva, desde el diseño de los espacios de los baños. El otro día, por ejemplo, la razón por la cual les cambié la fecha, no sé si se acuerdan, hace mucho tiempo les compartí que ya había salido, no sé si a ustedes se los compartí, porque salió creo que antes de tener clase con ustedes y están algunas de ustedes que tuvieron clase conmigo el bloque pasado, salió la convocatoria para el ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Y los exámenes fueron la semana pasada, por eso no les pude dar clase, porque yo empecé mi examen justo a las 9 de la mañana, el primer examen. Em, y por alguna razón decidieron que, aunque éramos, creo que más mujeres que hombres, porque por política, eh, por el diseño como tal de la política exterior feminista, por estas decisiones tomadas de la perspectiva de género y por el interés en que la política sea inclusiva y lograr la paridad de género en distintos espacios y distintos ámbitos, entre ellos eh, la, la, la representación de las mujeres en el servicio exterior. eh, Éramos un montón de mujeres, éramos como 1.500 personas y yo creo que por lo menos la mitad éramos mujeres. Imagínense eso, por favor. Había un baño para mujeres. O sea, estaban, ¿no? Como las cabinitas estos de baños públicos como normales en la vida, pero las mujeres utilizamos cada una un cubículo y nos toma mucho más tiempo utilizar el baño que a los hombres. Y aún así, con todo y este afán de mirar y de incluir a las mujeres, no se pensó en adaptar el otro baño, en hacer una doble fila, en que de pronto se cerrara el baño de los hombres para que pudiéramos entrar las mujeres. O sea, yo me metí 2 veces al baño de hombres, la verdad, estos días, porque no, o sea, no había manera. La fila le daba la vuelta a la mitad de la explanada, bueno, no de la explanada, pero como del pasillo ese. Entonces, o sea, ¿no? Como estas cosas no sé si a ustedes han tenido la posibilidad, pero ahora hay un montón de espacios que los baños que estaban destinados, así como los espacios de baños que eran tres y tres, tres para hombres y tres para mujeres, movieron el baño de los hombres al final del pasillo, un piso más abajo, este, se adecuaron y entonces, ¿no? Se extendió como el baño de las mujeres y entonces tienen 2 filas de tazas y a los hombres les dejaron los mijitorios y 2 tazas solamente. No, hay que resolver pensando en las necesidades específicas que tiene la población diferenciada. Lo mismo, por ejemplo, en los baños para em, las personas trans, las personas no binarias que no se sienten cómodas en ninguno de los espacios o no se sienten cómodas en un espacio y son rechazadas del otro. Entonces, no, estas cosas de estrategias de inclusión es importante que las pensemos. También para eso es importante pensar en la transversalización de la perspectiva de género. No solamente quiere decir que yo tenga una política de contratación equilibrada o igualitaria, sino cuáles son mis acciones concretas, cómo funciona mi espacio de trabajo, cómo son mis dinámicas relacionales adentro de la organización, cuáles son las políticas que tengo con respecto a la maternidad, la paternidad, la lactancia, los espacios comunes, em, las agendas de cuidado, etcétera, etcétera. Y estas cosas van siendo importantes si lo que realmente queremos hacer es como estos espacios inclusivos, diversos y etcétera. Pero, em, existen unas cosas que les llaman toolkits en algunas organizaciones extranjeras, que es como una cajita de herramientas para lograr la transversalización, que básicamente lo que incluye son guías, marcos normativos y herramientas para evaluar la perspectiva de género o el impacto de nuestra política de género en los distintos espacios de trabajo. Por ahí lo tengo. Si no lo tengo, lo voy a pedir porque creo que todavía me lo pueden mandar.
pero por ahí debo de tener una guía para hacer esta evaluación. Em, la que estoy pensando no sé si las puedo compartir. Pero seguro hay otra por ahí que tengo o que puedo conseguir, que son súper buenas. Y a ustedes les tocará más adelante en la actividad, en la UCA, hacer una campaña de, para un tema de perspectiva de género y hacerla, por ejemplo, utilizando esto, podría ser un puntazo y la ponen en sus referencias. Em, y estas herramientas lo que logran hacer es medir y asegurar que las iniciativas y las dinámicas y las prácticas realmente respeten y promuevan la igualdad de género. Y algunas son tal cual como una listita, ¿no? Como un checklist de em, usas eh, lenguaje inclusivo. Em, Tienes un espacio asignado o una política asignada en casos de violencia de género. Tienes, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que son una chulada. Y hay cosas como muy prácticas y se ha llegado ahí a partir de la práctica. Entonces, ¿no? Como la práctica, el ensayo, el error, etcétera. Entonces, no sé, agüiten si de pronto estos primeros actividades tienen varios comentarios de falta incluir, no sé qué, con ustedes. No son solo ustedes, es una tarea difícil. Entre más investiguen y más eh, lean y más las trabajen, pues van a ser mejores. Pero, no, vamos por ahí. Va. Yo voy a meter turbo. Igual se me va a cortar la llamada. eh, Porque le quedan 2 minutos a la llamada y nos quedan todavía 10 minutos de clase, en principio. Eh, Interseccionalidad. Yo a la vez pasada, ayer ya hablé de la interseccionalidad antes, ahora no sé por qué. La interseccionalidad es un enfoque, lo he mencionado en otros momentos, que considera cómo distintos aspectos de la identidad eh, nos hacen tener experiencias de vida diferentes. Entonces, como el género, la raza, la clase, las discapacidades, la identidad, la orientación sexual, etcétera, nos hacen tener una experiencia única y distinta con respecto a otras personas. Y estas pueden ser experiencias de opresión o experiencias de privilegio. Este concepto es clave para abordar de manera integral la desigualdad, porque no es lo mismo, y esto creo que sí se los he dicho varias veces, eh, y es como una regla de la vida para mí. No es lo mismo ser una mujer blanca, heterosexual, privilegiada, eh, con un montón de recurso económico, estudiada, con posgrados, educación privada, eh, que vive en las lomas, en Lomas de Santa Fe, en la Ciudad de México, que hacer una mujer indígena, homosexual, con discapacidad, pobre, sin educación, eh, este, siempre pongo otra cosa y ahora no me acuerdo. Eh, que el español es su segundo idioma, porque en realidad habla una lengua indígena, en la Sierra Chiapaneca. Son dos mujeres, pero la realidad y la vivencia, y son dos mujeres que son oprimidas por los hombres, pero la realidad y la vivencia es distinta. Y en consideraciones, eh, el privilegio de la mujer, esta primera blanca que es la de las lomas, es mucho mayor el privilegio de esa mujer a que el de la mujer indígena de la Sierra Chiapaneca, ¿no? Entonces, una cosa que es muy importante pensar y la perspectiva de género más, más para acá, más reciente, más inclusiva, más diversa, más libre, no sé si más libre, pero a lo que apunta es a este desarrollo y a esta inclusión y a esta inclusión de incluir estas otras características y considerarlas para entender la vivencia y considerarlas para entonces procurar